Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este blog, el blog número 112 de la vida de un veterinario de vacas. Vamos a repasar algunos casos interesantes de medicina bovina y seguramente vamos a observar casos y evoluciones del pasado. ¡Vamos! Bueno, este primer caso es un caso muy interesante que demuestra la fortaleza y la resistencia que tienen los animales, en este caso las vacas, al dolor. Observe esta vaca que tiene una cojera bastante notoria. Esta vaca finalmente se fue sacrificada y observen lo que encontraron en el sacrificio. Fue fémur fracturado, infección de esa fractura con problemas de todos los tejidos que lo circundaban. La persona que la sacrificó, dijo que el problema era en la zona de la articulación cadera-fémur, para que se den cuenta lo impresionante que son las vacas y lo resistentes que son al dolor. Ahora, en este segundo video es un caso muy interesante de una ternera, como la pueden ver allí, y lo que a mí me reportaban era que cuando ella se acostaba, en este caso la tenemos obviamente parada, en la fosa paralumbar izquierda, como se ve ahí, se ve como si el tejido fuera muy flácido, e inclusive ellos me reportaban que se salía como una bola que entraba y salía. Digamos que lo que uno originalmente piensa cuando le cuentan a uno este tipo de situaciones es que seguramente tiene algún tipo de ruptura de la musculatura en esa zona, pero de todas formas pues yo fui a mirarla, por supuesto, y procedimos a hacerle una ecografía en esa región paralumbar izquierda, pensando obviamente que había una hernia, una ruptura de los músculos, pero como ustedes lo pueden ver ahí en la ecografía, definitivamente no hay una ruptura de los músculos. Lo que sí sucede es que hay un adelgazamiento bastante notorio de los músculos, y cuando hay, digamos, las contracciones del rumen que finalmente terminan presionando algunos de los órganos abdominales que están en la parte caudal, esos órganos alcanzan, no digamos que a salirse, pero sí por lo menos a sobresalir sobre el tejido de la piel. Inclusive se alcanza a observar en la piel, pero ni a la palpación ni a la ecografía se encontró el problema de la hernia, lo que obviamente nos evita a nosotros la realización de una cirugía que posteriormente quizás íbamos a decir que la vaca tenía ese problema y no lo pudimos resolver. Ahora esta es una revisión de un caso del pasado, de una parálisis del plexo braquial o del nervio radial, que ya se los había mostrado obviamente en unos blogs anteriores, y ustedes observen ese animal como estaba. Recuerden que tenía una gestación avanzada, por lo cual nosotros no podíamos utilizar los corticoides. Observen la forma de el posicionamiento del miembro anterior. Nosotros finalmente no hicimos nada, simplemente le dimos tiempo. La vaca posterior a eso parió, y miren cómo ha venido disminuyendo esa cojera, digamos, de una forma muy notoria, simplemente con el tiempo. Simplemente le hemos dado tiempo y la vaca se fue curando sola, lo que a veces no sucede por los problemas neurológicos. Ahora observen este caso. Esto es, digamos, algo muy interesante, porque lo observo yo, pues no voy a decir que a diario vemos casos de estos, pero sí, digamos que hay como temporadas, y sobre todo en fincas que tienen problemas de neumonía cuando ternera se exacerba esto, sobre todo en los pospartos. Esos casos de epistaxis severa, ¿cierto? Esa salida de sangre, como se conoce en el campo, sangre por boca y nariz. Digamos, generalmente ustedes están muy familiarizados con este tipo de patologías, que la gente, o hay mucha gente que tiende a pensar que estas patologías son debidas a la trombosis de la vena cava caudal, ¿cierto? O como me lo enseñaron a mí, mucho más debido a una neumonía metastásica. Pero observen la ecografía, que es lo que es realmente interesante, porque cuando yo observo algo de esto sin la presencia o sin la posibilidad de realizar el método diagnóstico por ecografía torácica, pues generalmente uno piensa que el pulmón tiene un grado de afección muy severo, lo cual está haciendo que haya la salida masiva de sangre por boca y nariz, lo que finalmente termina obstruyendo las vías aéreas y matando finalmente al animal, o sea, se ahoga con su misma sangre. Pero en la ecografía casi nunca, no voy a decir casi nunca, sino no es usual encontrar lesiones de consolidación. Y mi
mi explicación en este punto es por lo menos lo que yo siento que sucede, porque digamos que de esto seguramente muy poco escrito, y la ecografía torácica en vaca adulta digamos que no es una cosa muy común de hacer, sobre todo en países desarrollados. Hay un daño tan severo que inclusive hay salida de gas, y quizás el daño en este punto para la presentación de este tipo de patologías es un daño muy interno en el pulmón y no en la parte superficial, por lo cual yo no puedo observar los daños clásicos de la consolidación pulmonar como se suele en otro tipo de patologías y como se les he mostrado en muchísimas veces. Pero es obvio que en este caso la patología, sus diagnósticos diferenciales son múltiples, porque está la trombosis de vena cava caudal, la neumonía metastásica, una bronconeumonía muy severa, y como le estoy mostrando ahí, el hígado también se ve, digamos, de forma más o menos correcta, aunque no le podemos ver la vena cava caudal con este traductor que yo tengo. Es muy difícil porque es realmente muy profunda, pero es obvio que el problema está en el tórax, ¿sí? En este caso es obvio que el problema está en los pulmones. Pero a pesar de ello, y en este punto obviamente si la clínica es la que manda, es una situación bastante complicada, y por más que la ecografía me esté mostrando otro tipo de situaciones, yo debo guiarme básicamente por la clínica, porque es lo que me está mostrando al animal la gravedad de la patología que él está presentando. Ahora observen este caso de neumonía del blog pasado. Miren, 14 días post tratamiento, mire cómo va la vaca. Observen la ecografía inicial de esa consolidación, digamos que bastante notoria y severa de esa vaca, con pérdida de condición corporal postparto, digamos que en una condición un poco complicada. Pero observen cómo ha venido evolucionando el pulmón, y a pesar que 14 días posteriores en la ecografía del lado derecho, a pesar que obviamente todavía hay algo de consolidación, por lo menos no se ve los artefactos Comet-Tail tan severos, con la posible formación de un absceso, que era lo que nosotros estábamos sospechando y teníamos que prácticamente un buen grado de certeza. Observen cómo el pulmón ha venido desinflamándose de forma muy tremenda, y a pesar que obviamente el tejido no se ve todavía de forma muy sana, por lo menos va muy positivamente ese caso clínicamente. Bueno, y por último le estoy presentando este caso de una masa. Yo en este punto no estoy seguro que esto sea realmente un absceso, sobre todo por la parte interna, e inclusive se alcanza a observar que hay irrigación. Lamentablemente en este caso nosotros no teníamos a mano el ecógrafo Doppler para poderle haber hecho un Doppler a esta masa, pero yo no tengo claridad si realmente es una masa o es un absceso. Obviamente me presentaron esta vaca porque había presentado disminución del consumo de alimento de la producción, y posterior al examen general nosotros lo único que encontramos, y en este caso obviamente es un hallazgo incidental como la gran mayoría de veces de hallazgos hepáticos, a pesar de que en este caso inclusive ustedes alcanzan a ver alteración de la cogenicidad, seguramente hay algo de inflamación, y ahí sí había la presencia de un absceso pequeño en el hígado. Esa masa yo no tengo claridad que realmente es un absceso, y de todas formas nosotros vamos a tratar de tratarla con antibióticos por un buen periodo de tiempo, a ver qué sucede. Nos faltó el Doppler en esta ocasión para aclarar nuestras dudas. Y eso ha sido todo por este vlog número 112, apreciadas y apreciados colegas. Espero le hayan disfrutado. Bastantes casos, bastante variados sobre medicina bovina diaria. Aquí no estamos inventando nada, es lo que nos encontramos día a día. Espero hayan aprendido y nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal y activen siempre la campanita, no se les olvide eso, para estar siempre pendientes de cuando subimos videos. Buena suerte.